He sido policía en un pueblo chico durante 12 años. Hay un caso que todavía me da miedo. Ser policía en un pueblo chico de Minnesota probablemente no sea la carrera más emocionante del mundo, pero tampoco está mal. De hecho, es un trabajo relativamente tranquilo y seguro comparado con ser policía en una ciudad grande, Nueva York o Los Ángeles, por ejemplo, donde está la acción. En el pueblo donde vivo hay como 10.000 personas, está en la mitad de la nada, rodeado de kilómetros de campos, y el único crimen que pasa es bastante menor. De vez en cuando algunos borrachos se agarran a golpes en uno de los 3 bares del centro, vándalos adolescentes, robos menores, algún conductor ebrio, algún caso de desorden público, un robo esporádico, ese tipo de cosas. Lo único serio que he tenido que manejar son un par de casos de violencia doméstica y agresión, pero incluso eso es bastante típico, supongo, y no pasa muy a menudo. Bueno, eso no es del todo cierto. Hubo un caso que todavía me persigue, pero me estoy adelantando. Como decía, vivo en un pueblito bastante tranquilo. Aburrido, dirían algunos. El tipo de comunidad rural, apartada, de granjeros que probablemente has atravesado en la carretera camino a algún lugar más interesante sin pensarlo 2 veces ni mirar atrás. El tipo de lugar donde nunca pasa nada fuera de lo común, probablemente pensaste. Y en su mayoría, tendrías razón. Pero hay un caso que no puedo sacar de mi cabeza. Un caso que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. Un caso que no puedo explicar por más que intento racionalizarlo. Lo que le pasó a la vieja Garrity hace 7 años. Llevaba 5 años como policía cuando pasó, a principios de la primavera del 2014. Éramos solo 5 policías en toda la fuerza policial del pueblo, yo, mi compañero Jerry, Pete y Vance, que trabajaban el turno de noche, y el jefe de policía. Además de Karen, una señora mayor que era bibliotecaria retirada y trabajaba medio tiempo como despachadora. La comisaría estaba en el edificio municipal y tenía 2 oficinas, una para el jefe y otra para el resto para compartir, y 3 celdas en la parte trasera, y las 3 nunca estaban ocupadas al mismo tiempo. Era una tarde nublada y lluviosa de finales de marzo o principios de abril. Jerry y yo estábamos en nuestra patrulla, haciendo un recorrido rutinario por el pueblo, cuando la voz de Karen llegó por la radio diciéndonos que había un posible 1082 en progreso en la casa de Garrity, en Turner Road. Para los que no están en el tema, un 1082 es el código policial para un robo. Lo confirmamos y cambiamos de dirección, rumbo a la casa de Garrity. No estaba muy preocupado por la llamada. Ya tenía una buena idea de quién la había hecho. Eileen Garrity era una viuda anciana que vivía en una granja destartalada en las afueras del pueblo. Probablemente tenía entre 65 o 70 años y vivía sola desde que su marido murió de un derrame cerebral 3 años antes. Tenían 2 hijos adultos, pero ambos vivían fuera del pueblo y nunca la visitaban. Desde la muerte de su marido, se había ganado la reputación de ser excéntrica, para decirlo amablemente, o loca, para decirlo sin tapujos. Era una recluida que rara vez salía de su casa y le llevaban las compras una vez por semana. Básicamente, una loca de los gatos, menos los gatos. La razón por la que la consideraban loca era porque se había vuelto bastante inestable y paranoica desde que enviudó y había llamado a la comisaría en múltiples ocasiones por todo, desde oír intrusos moviéndose en su ático hasta ver ovnis en su maizal. Probablemente había al menos una docena más también. Todas sus llamadas resultaron ser falsas alarmas, por supuesto. Los ladrones que decía que se escondían en su ático resultaron ser un par de mapaches que se habían colado por el techo, y los ovnis probablemente eran solo aviones que volaban sobre la base de la Guardia Nacional a 50 millas al oeste. Jerry, yo, Pete y Vance la habíamos visitado antes en nuestros respectivos turnos. Nunca nos frustraba ni nos molestaba, y normalmente la consentíamos, inspeccionando su casa y propiedad para calmar sus nervios. Ella se relajaba, nos agradecía, nos íbamos, y el proceso se repetía en un par de semanas o un par de meses. Honestamente, nuestros viajes poco frecuentes a su casa eran probablemente lo único que destacaba en un trabajo bastante aburrido y poco emocionante. Cuando le contábamos al jefe sobre la última emergencia de la señora Garrity, Pie Grande merodeaba por su jardín o había una anaconda gigante acechando en el sótano, él solo negaba con la cabeza tristemente. Cuando Vance y Pete eran los que tenían que lidiar con ella, nos contaban sobre su calvario más reciente cuando Jerry y yo los veíamos al final de sus turnos y al comienzo del nuestro. Normalmente sonreían de una manera maliciosa, y Pete hacía girar su dedo al lado de su sien antes de irse.
Así que cuando escuchamos el nombre Garrity por la radio esa tarde, Jerry y yo intercambiamos una mirada y sonreímos. Otra llamada falsa, pensamos. Algo como un duende o el monstruo del maíz. ¿Qué dice ahora la vieja Eileen?, preguntó Jerry por la radio con una sonrisa en la voz. Hubo una breve pausa, luego la voz de Karen, más baja de lo habitual. Dijo que alguien está dentro de su casa. El tono hizo que la sonrisa de Jerry desapareciera lentamente. ¿Qué?, pregunté yo, tomando el micrófono. ¿Confirmó que vio a alguien? Karen titubeó un momento antes de responder. Dijo que escuchó pasos en el pasillo y que su teléfono dejó de funcionar. Sonaba asustada, Tom. Muy asustada. Jerry encendió las luces del patrullero sin que yo dijera nada, y ambos aceleramos rumbo a Turner Road. El viento soplaba con fuerza y la lluvia caía cada vez con más intensidad. Mientras avanzábamos, un presentimiento incómodo comenzó a crecer en mi pecho. No sabía por qué, pero algo se sentía diferente esa vez. Turner Road estaba a unos 10 minutos del centro del pueblo. Era un camino de tierra que serpenteaba entre campos vacíos y unas cuantas granjas viejas. La casa de la señora Garrity quedaba al final del tramo, cerca de un pequeño bosque. A medida que nos acercábamos, la lluvia golpeaba el parabrisas con más fuerza y los relámpagos iluminaban el cielo gris. Jerry conducía en silencio, con el ceño fruncido, y yo mantenía una mano sobre la linterna, la otra sobre el cinturón. ¿Crees que esta vez sea real?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí, mirando por la ventana empañada. Pero suena distinto. Cuando doblamos la última curva, vimos la casa de Garrity, una estructura vieja de madera, pintada de blanco hacía muchos años, con el porche hundido y la luz del frente parpadeando débilmente. No había otros vehículos a la vista. Jerry apagó la sirena, pero dejó las luces encendidas. El sonido del motor se mezcló con el golpeteo constante de la lluvia mientras bajábamos. El aire olía a tierra mojada y algo más, algo metálico. Nos acercamos al porche y toqué la puerta principal. ¿Señora Garrity? Policía, dije en voz alta. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. Seguimos esperando en el porche unos segundos que se sintieron eternos. La madera crujía bajo nuestros pies y la lluvia seguía cayendo sin tregua. Finalmente, escuchamos un susurro desde dentro. Está aquí. Jerry se tensó y miró hacia mí. Su rostro mostraba la misma incredulidad mezclada con temor que yo sentía. Señora Garrity, somos nosotros. Policía. No tenga miedo, dijo Jerry, intentando calmarla. La puerta se abrió lentamente y apareció la anciana. Estaba demacrada, con los ojos oscuros y hundidos, y la ropa empapada. Nos miró como si nos viera a través, y no directamente a nosotros. Hay algo en mi casa, dijo con una voz plana, casi sin vida. Algo que, me observa. La forma en que lo dijo, con ese algo en lugar de alguien, nos heló la sangre. Vamos a echar un vistazo y asegurarnos de que esté segura, le dije, tratando de no sonar condescendiente, mientras Jerry sacaba su linterna y avanzábamos hacia el interior. Hicimos un barrido rápido de la planta baja con las pistolas apuntando. Nada fuera de lo común. La casa estaba en desorden, pero eso era habitual desde hacía semanas, platos sucios, ropa tirada, basura acumulada. Subimos al segundo piso. Cada habitación estaba vacía. Ninguna señal de intrusos, ni ventanas forzadas, ni puertas abiertas. Todo parecía normal, salvo por el estado de Garrity. ¿Dónde duerme normalmente?, preguntó Jerry. En mi habitación, pero ya no puedo, dijo con un sollozo. Me asusta demasiado. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Todos los espejos estaban rotos y las puertas de los armarios tapiadas con tablas y clavos. La del pasillo tenía un agujero enorme en el centro. ¿Qué pasó aquí?, pregunté, sin encontrar palabras. Garrity bajó la cabeza y susurró. Disparé con la escopeta de Bill, pero no desaparece. Todavía está allí. Jerry levantó una ceja y asintió, sin saber qué decir. Nos miramos, compartiendo la misma incredulidad y miedo. ¿Cómo pudo aguantar así tanto tiempo?, pregunté, más para mí mismo que para ella. No tenía a dónde ir, nadie me recibiría, respondió, con un temblor en la voz. Durante el día se detenía, pero desde hace 3 días, está todo el tiempo. Día y noche.
El horror en sus ojos era palpable. Su voz no solo describía miedo, parecía relatar algo que iba más allá de nuestra comprensión. Finalmente nos sentamos en la sala, a ambos lados de Garrity, tratando de calmarla. Sus manos temblaban, y cada tanto miraba hacia los armarios como si algo pudiera saltar de ellos. «Necesita ayuda», dije en voz baja a Jerry. «No puede quedarse sola así». «Sí, debemos llevarla a algún lugar seguro», asintió, con la mirada fija en ella. «Tal vez un motel por la noche y mañana buscamos un sacerdote o alguien que pueda exorcizar lo que sea que la atormente». Garrity sollozó, abrazándonos con fuerza y repitiendo agradecimientos. Parecía aliviada por estar lejos de su casa, al menos temporalmente. La llevamos al motel más cercano y la registramos en una habitación. Su estado mental ya parecía mejorar solo con el cambio de ambiente. Sonrió por primera vez en días y dijo que estaba deseando dormir sin miedo. Jerry y yo nos despedimos, pero las sonrisas se desvanecieron en cuanto nos alejamos. Sabíamos que la situación era grave. Nunca habíamos visto a la anciana así de aterrorizada. Al día siguiente, planeábamos visitar a sus hijos para explicar la urgencia de la situación, pero nunca tuvimos la oportunidad. A las 4 de la mañana, recibí una llamada urgente del jefe. Algo había pasado en la habitación del motel. Mi corazón se aceleró mientras me vestía, un miedo instintivo me recorrió el cuerpo. Cuando llegué, la cinta de la escena del crimen bloqueaba la puerta. El jefe, Jerry, Pete y Vance estaban afuera junto con policías estatales y detectives. La expresión del jefe era grave, llena de miedo. «Señor, ¿qué pasó?», pregunté, tratando de mantener la calma. «La señora Garrity se ha ido», dijo el jefe con voz temblorosa. Al principio pensé que quería decir que estaba muerta. Pero al ver la expresión del jefe, comprendí que hablaba literalmente, se había ido. Me acerqué a la puerta y miré el interior. La sangre estaba por toda la habitación, paredes, suelo, cama y hasta el techo. Las sábanas habían sido arrancadas del colchón, como si alguien se hubiera aferrado desesperadamente mientras lo sacaban. 10 finos rastros de sangre se extendían desde la cama. 10 huellas diminutas, como dedos, que terminaban en el armario. Los demás me miraban mientras yo seguía el rastro hasta la puerta del armario. La habitación estaba cerrada por dentro, sin señales de entrada forzada. Ninguna ventana rota, nada. El jefe, con el rostro duro pero los ojos llenos de miedo, solo me dijo: «Tal vez deberías verlo tú mismo». Abrí lentamente la puerta del armario. El espacio estaba completamente vacío. Ni un rastro de sangre en el suelo. Nada. Jerry me miró, compartiendo la misma sensación de terror y desconcierto que yo sentía. Pete y Vance estaban en silencio, sin saber qué hacer. Karen sostenía la cinta de la escena del crimen, pálida y con expresión de horror. Nunca se encontró a la señora Garrity. Nadie supo qué pasó ni cómo desapareció. La habitación estaba intacta, excepto por la evidencia inquietante que indicaba que algo terrible había ocurrido allí. Ese caso sigue siendo uno de los más inquietantes que he presenciado en mis 12 años de servicio y uno que nunca podré explicar por completo. Después de aquel incidente, el pueblo nunca volvió a ser el mismo para mí ni para Jerry. Cada vez que pasábamos cerca de Turner Road, una sensación fría nos recorría el cuerpo. El jefe nos pidió discreción. No había evidencia que explicara la desaparición de Garrity, y cualquier especulación sobre lo sucedido solo traería rumores y miedo entre los vecinos. Karen, Pete y Vance hablaban poco del asunto. Todos habíamos presenciado algo que desafiaba cualquier lógica, y nos quedamos con más preguntas que respuestas. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra sobrenatural, pero todos la pensábamos. Durante semanas, los oficiales que trabajaban el turno de noche evitaban la casa del motel y cualquier comentario sobre Garrity se hacía en susurros. La historia se convirtió en un tabú dentro de la comisaría. Para mí, el miedo no era solo por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar si alguna vez volvía a ocurrir algo así. Cada sonido extraño en el pueblo, cada sombra que se movía entre los campos, me hacía recordar aquella mirada vacía de Garrity y su susurro sobre algo que la seguía. Nunca entendí cómo alguien podía desaparecer de un lugar cerrado, con rastros de sangre que llevaban a un armario vacío. Aún hoy, cuando cierro los ojos y recuerdo esa escena, siento un escalofrío que no se va. Ese caso me enseñó que, por más que creas conocer un lugar tranquilo, siempre puede haber algo que desafíe toda explicación.
Y que algunas historias simplemente no deberían ser contadas. En los días siguientes, intentamos contactar a los hijos de Garrity. Ninguno respondió. Sus excusas y ocupaciones desaparecieron frente a la gravedad de la situación. Nadie parecía dispuesto a asumir responsabilidad por su madre. El jefe se encargó de dejar todo documentado, pero incluso los informes oficiales no podían capturar lo que habíamos visto y sentido. Las palabras escritas se quedaban cortas frente al miedo que nos recorrió a todos. La casa de Garrity permaneció vacía. Algunos vecinos afirmaban escuchar ruidos extraños por las noches, pero nadie se atrevía a acercarse. La propiedad se volvió un lugar evitado, un recordatorio silencioso de que algo imposible había ocurrido allí. Para Jerry, Pete, Vance, Karen y para mí, aquel caso se convirtió en una marca imborrable. Cada turno, cada patrulla, nos recordaba la fragilidad de la realidad que creíamos conocer. Yo seguí trabajando en el pueblo, pero con un respeto renovado por lo inexplicable. Cada vez que alguien mencionaba la palabra Garrity, un escalofrío recorría la comisaría. Algunos intentaban bromear para aligerar el ambiente, pero la tensión siempre persistía. Todavía hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver los ojos apagados de Garrity y sentir el frío que nos envolvió esa noche en su casa y en el motel. Un recordatorio de que hay cosas que, por más que quieras entenderlas, simplemente no se pueden explicar.